¿Está bien la con distancia? esta gran invitada, Ay, gracias. Jasna Lewin, con quien nos conocemos ya, bueno, mejor no voy a decir los años, pero ¿por qué tenemos a Jasna hoy día aquí? Porque yo creo que ella es una periodista que no tiene pelos en la lengua cuando se trata de hablar del quehacer comunicacional. Jasna postea, tiene una mirada crítica frente a al ejercicio de su propio oficio, su propia profesión, y tiene una mirada crítica respecto al sistema de comunicaciones en general, en que ella está inserta en su gran programa del canal de la Universidad de Chile, Descabelladas, pero además en la Radio Universidad de Chile, en un programa con Felipe Pozo, el gran Felipe Pozo. Grande. Y haciendo academia, clases en la Universidad Diego Portales. Y en la Chile también. Y en la Universidad de Chile. Bueno, Jasna, yo soy bien crítico pero yo no entiendo comunicaciones, no soy especialista, entonces mi crítica es una crítica como ciudadana, un poco del estómago, frente a lo que ha sido en general el sistema de comunicaciones del gobierno del presidente Boric. Y no estoy refiriéndome solo a episodios específicos, como este último del ex subsecretario Monsalve, sino que estoy hablando en general de la concepción de cómo se ha planteado este gobierno, en que hay un factor que a mi juicio no se considera, dos factores que no se consideran, que no consideran los que yo diría se supone que son los grandes especialistas en comunicaciones. Uno, ¿quién es Boric? ¿Cómo es Boric? De repente me da la impresión que es un tigre enjaulado, que lo tienen, que es la idea del ajedrez, ¿no? Esta idea del rey que usan. El rey siempre tiene que estar protegido, siempre con enroque, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿le viene eso al personaje? ¿Es ese el modelo que el personaje necesita? Es súper buena pregunta, porque el establishment está feliz con ese moldeamiento de una figura que efectivamente llegó a la segunda vuelta presidencial no con una amplia mayoría y siendo el quien es. Y luego hay un proceso de ampliación política que va también aparejada con un proceso de reformateo de imagen. Y yo creo que eso se hace siempre, me parece natural. Pero efectivamente cuando él no renuncia a la esencia, porque la esencia no está ni en la corbata ni en la no corbata, se debilita cuando renuncia a esa esencia y se fortalece cuando le sale el joven poderoso, rupturista. Claro. Y no digo que un presidente tiene que ser rupturista porque efectivamente tiene que preservar más amplitud, pero estamos hablando de imagen, ¿no? Estamos hablando de imagen. No digo que tiene que gobernar para su 30%, pero evidentemente tiene que erigirse a partir de su imagen. Cuando tuvo un 50 y tanto por ciento, porque asume, ¿te acuerdas? Claro, es la famosa luna de miel, pero también es la novedad del personaje. Por supuesto. Yo comparto contigo que la renuncia a eso tuvo algún costo, sí. Las formas también importan. Bueno, y ahí, por ejemplo, se ha limitado en la definición de esta política comunicacional, se ha limitado un contacto más directo de él con la ciudadanía. Él cuando iba a algún lugar, yo lo he visto cuando hay una manifestación frente a la Moneda para celebrar, no me acuerdo si fue el primero o el segundo año, y él aparece en el balcón, saluda, y de repente aparece en la plaza y empieza a caminar. Ese Boric. Bueno, pero ¿por qué no se utilizan formas de comunicación directa que permitan sortear una de la gran dificultad
¿Cuál es la gran dificultad? Que tiene un sistema de medios que es monopolizado por sus adversarios, más allá de los valiosos medios alternativos, ¿no? Pero los grandes medios, canales televisivos, diarios que todavía se imprimen, aunque sea solo fin de semana, algunos fines de semana, porque hay un solo diario en Chile que se imprime todos los días, el Mercurio. Bueno, esa es la gran dificultad. Tú lees, yo estaba leyendo hoy día, lo iba a traer, pero no traje mi celular porque me lo mandé para leerte aparte de una información que viene en EMOL hoy día, en la mañana, donde dice la encuesta académica, ¿no? Que sabemos qué es. Yo tal es así que generalmente no la miro, pero hoy día que vamos a hablar de esto, la miré. Y dice, la ciudadanía hace una pregunta, considera que los hechos más graves, los fracasos más graves del gobierno han sido el ex subsecretario Monsalve, el rechazo del retiro de las AFP, los indultos, el asesinato de 3 carabineros en pero ¿cómo puede eso ser considerado un fracaso del gobierno? Asesinan horrorosamente a 3 carabineros del sur y le echan la culpa al gobierno de Boric. Bueno, lo mismo pasa con el crimen organizado. Claro. Que como si lo hubiera creado este gobierno, se hubiera nacido en este gobierno. Y cuando uno empieza a ver las pesquisas de la Fiscalía, la mayoría de los imputados, los que han logrado ser apresados, entraron a Chile el 2020, durante la pandemia. Entonces, claro, hay una... Y con visa, probablemente con algunos con visa de Solidaridad Democrática, como ya se llamaba en la época del pero entraron la mayoría regulares. La mayoría regulares. Pero más allá de la alteración de las cifras, que no es alteración, porque eso es lo más cínico, y es que las cifras no se alteran, sino que se dan vuelta y se descontextualizan. Todas las cifras que puedan favorecer al gobierno se descontextualizan o se toman las malas y se ocultan las buenas que aparecen en el último párrafo, etc. Mira, yo, más allá de ejemplos, que puedo tener miles, porque además los guardo para las clases de ética, de verdad, no había visto en 30 años de periodismo político, no había visto un asedio de los medios de comunicación de esta envergadura y encono. No lo había visto. Es impresionante. Yo tengo la misma visión tuya. Yo no había visto ni en el gobierno de Allende una cosa de este nivel, porque en el gobierno de Allende también había prensa había otros nuestra. Medios. Otros medios. Estaba Clarín, estaba Puro Chile, estaba la Noticia de Última Hora, era un vespertino que competía en la tarde. Bueno, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, yo soy futbolero, no sé tú. No, bueno, pero me vas a entender con una metáfora futbolística. Seguro. En el fútbol, los equipos tratan de salir jugando. Colo-Colo, la Universidad de Chile, que son hoy día los mejores equipos, salen jugando. Eso quiere decir que el arquero toma la pelota, con la mano se la tira a un lateral, el lateral al central, el central al volante, el volante se la devuelve al arquero, porque no ha encontrado el camino para salir jugando y armar la jugada hasta llegar al gol. Eso se llama salir jugando. Pero cuando tú tienes una línea media del adversario, que es o muy densa, o ponen 5 o 6 en el medio de la cancha, y tú no encuentras la salida, no puedes pasar, el arquero le pega una patada a la pelota y la tira, se salta. Bueno, yo creo que eso son las mañanitas, las mañaneras, por ejemplo. Es saltarse. López Obrador se saltaba un sistema de medios que le era adverso. Había medios propios, pero el sistema en general le era adverso. Las mañaneras le permitía a él fijar la pauta, no dejar que los otros fijaran. Él establecía la pauta todos los días y tenía un contacto más directo con la prensa, obviamente, pero también con la gente.
Y tiene medios más afines, es mucho más plural el sistema de medios. Mexicano, claro. Yo creo que el chileno no tiene parangón. No, es único. No creo que tenga, porque es una prensa empresarial e ideológica. Así como el mundo de los empresarios en Chile es completamente ideologizado en un sector, y digo ideologizado, no ideológico, porque ser ideológico no tiene necesariamente ningún demérito, pero ideologizado sí, y eso es lo que son. Y sus medios también. Y construyeron un aparato hegemónico de construcción de agenda que ha sido completamente incontrarrestable, pero también con una manera, un enfoque comunicacional de este gobierno que no tuvieron los gobiernos progresistas en el pasado, muy defensivo, muy apocado, así es. Siempre pidiendo perdón. Sí. Y yo me acuerdo vocerías. Sí. Perdón, pero voy a decir Otto. Y yo me acuerdo vocerías en los mejores tiempos de las políticas de los acuerdos, cuando apenas se tocaba con el pétalo de una rosa la oposición al gobierno y el gobierno a la oposición, en comparación con los niveles de estridencia de hoy día. Y las vocerías eran mucho más jugando para adelante, como tú dices. Tú mismo. Sí. Vidal es famoso por haber sido siempre, no digo golpeando la mesa porque es un gesto bastante patriarcal, pero bueno, eran hombres, pero sí con el argumento y confrontando el mito. Así es. Porque hoy día se ha construido una verdadera caricatura del lenguaje, los principios, los valores de esta generación, que no son el Frente Amplio, también son los jóvenes socialistas, los jóvenes progresistas de distintas esferas que han defendido agendas de género, agendas medioambientales, que hoy día son motejadas de woke y caricaturizadas como si fueran consignas escolares, incluso creo que es textual, tratadas así. Y por lo tanto desacreditadas. No obstante, han significado avances objetivos en la legislación que ya está aprobada. Entonces, por ejemplo, perdona que me vaya a este tema, pero es que lo tengo demasiado en la sensibilidad. Yo te creo amiga. Sí. O sea, perdón, Antonia Barra se suicidó porque no le creyeron las amigas. Claro. Entonces hoy día se considera que no, que es como un fuero jurídico que no existe y que no es cierto. No. Y se instalan mentiras respecto de principios y valores que sí son efectivos y que sí han sido útiles para avanzar. Mira, ayer sale en el Mercurio el polígrafo, ¿ya? Poniendo antes y después, ¿no? Ah, claro, las supuestas contradicciones. No hay esa contradicción. Cuando le ponen, mire, antes dijo esto, yo te creo y ahora dice esto. ¿Ahora no te creo? ¿Eso alguien ha dicho no te creo? No, entonces es toda una manipulación. No, eso, y frente a esa capacidad de agenda, porque se instala, o sea, de verdad se instala, tú dices los medios no se imprimen. Efectivamente, la tercera ya no se imprime, pero la pauta del matinal está sobre la mesa. Y la agenda de la pauta del matinal, los invitados y los temas, se elaboran sobre la base de los diarios. Entonces es una influencia muy fuerte todavía. La gente dice, no, pero si le llega una élite, nadie los lee. Efectivamente, nadie los lee, salvo los editores de los matinales. ¿Y quién ve los matinales? Sí. Todo el mundo. Entonces es una capacidad de dominar la agenda muy grande frente a la cual quien tiene los valores más justos y que le pueden hacer mucho sentido a la ciudadanía, no los defiende y pide perdón. Y deja que se instalen mitos falsos. Otro, aparte de los temas de género, la violencia. O sea, resulta que el Frente Amplio convocó a la violencia y convocó a quemar el metro. ¿De dónde sacan eso? Eso jamás ocurrió. Y sin embargo se instala y tienes a la vocería pidiendo perdón. Oye, y te agrego el otro día porque vi era un meme, un escrito, ¿no? Pero decía, ¿cómo todo el trayecto de Monsalve con la persona, con la supuesta víctima, están todas las cámaras, se reconstruyó entero? ¿Dónde estaban las cámaras para el metro? Claro. ¿Por qué no sabemos nada de eso? Hay un condenado. Bueno, yo creo que con los años hemos ido conociendo cómo funciona la Fiscalía y el Ministerio Público.
Entonces, ahora no nos sorprendemos de que algunas causas hayan sido archivadas, de que el 4% de las causas por violación a los derechos humanos haya prosperado y todas las demás están archivadas, postergadas o sobreseídas. Los Guerra que había ahí, que hay o había, ¿no? Los Guerra y otros que son los que los Guerra, los obligaron... que se desentiende porque ahora toda la culpa es de Guerra, pero hay un contubernio funcional, y por algo los fiscales que querían verdaderamente impartir justicia renunciaron. Entonces, aun cuando es una institucionalidad súper joven, se impregnó de las malas prácticas, se dejó penetrar por una corrupción que existe. Entonces, es muy lamentable, no estoy generalizando, porque yo creo que hay fiscales extraordinarios, sí, pero hay investigaciones que llegan a puerto y otras que no. Hay investigaciones respecto a las cuales también los medios cautivan a algunos fiscales que les gusta el minuto de fama. Yo creo que eso es humano, sí. pero se ha extremado. Y en esto de las contradicciones, por ejemplo, sí es muy absurdo. Yo la otra vez leí en el Mercurio las supuestas contradicciones entre la declaración judicial del presidente Boric y las de la famosa conferencia de prensa de 55 minutos. Entre paréntesis, después dio una conferencia de prensa de 35 segundos y lo criticaron por hablar poco. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero bueno, más allá de a mí tampoco me gustó mucho esa conferencia de prensa. No por la extensión, por otras razones. Pero eran 7 o 10 contradicciones entre una declaración. Perdón que te interrumpa, un punto, un asterisco. Tuvo este momento con su jefa de prensa. Bueno, mi opinión personal es que la jefa de prensa no debió nunca tratar de interrumpir al presidente. No, me pareció una falta de respeto. Así me pareció. Me pareció todo lo contrario de lo que peor defendieron. Todavía que después publican con bombos y platillos que el presidente le pidió disculpas. Sí. No, eso, bueno, yo creo que hay una cierta nobleza mal entendida. No, yo pienso que él es así, pero... da la impresión de que ella tiene bastante complicidad con él y por lo tanto se maneja, y eso está muy bien. Lo que pasa es que si tú no convenciste a tu asesorado antes, bueno, una vez que está ahí no lo puedes desautorizar. No, ahí comparto, a mí no me gustó nada, no es respetuoso. Bueno. Finalmente cómo el argumento se tuerce, se manipula y se descontextualiza para hacerlo aparecer como algo incriminatorio para el gobierno. Entonces había notorias contradicciones entre la declaración ante el fiscal del presidente Boric y aquella conferencia de prensa que nos detuvo. Y uno las lee. Y claro, estaba mucho mejor articulado el discurso en una declaración judicial hecha varios días después, desde luego. Pero no había ninguna contradicción. Me pasó lo mismo. Los hechos son exactamente lo mismo. Entonces, y se instaló la contradicción. Y nunca la respondió el gobierno. Entonces, estas supuestas minutas que Mira ahora lo que han hecho con Schurman y y el proceso que están abriendo. Claro, otro mito. Investigación. Otro mito. Schurman, el abogado del presidente, el abogado externo del presidente, que pesquisó, que fue el concepto que utilizó la ministra vocera, un concepto plenamente aplicable. Porque pesquisó eso y encontró un sistema que es muy engorroso y encontró la causa, que primero el RUC, que después el RUC. Ahora le pusieron el pesquisador, claro. Como si fuera una cosa Y el viernes jueves salió en la segunda una entrevista al abogado Francisco Gali, entre otros personeros del gobierno Piñera, y dijo, yo hago siempre eso. El otro día lo hice en una causa de Gali. Mire, ahí está la de Boric. Entonces, y no hay ningún mea culpa respecto de eso, ninguna corrección, ninguna nota de la redacción. O sea, cuando yo trabajaba en un diario, si nos hubiera pasado algo así, un error tan flagrante como eso, a lo menos uno ponía una nota de la redacción o una aclaración en la página editorial para decir, mire, en realidad sí se podía hacer esta pesquisa. Entonces es muy impune la falta de ética periodística. Ahora, el que se ha lucido en esto es la segunda. En sus titulares. Pero eso es una tradición. Desde se mataron como murieron como ratones, como ratas, ¿te acuerdas? De los 119. No? La segunda parece que responde a sus tradiciones. Ha revivido cierta virulencia. Yasna, ¿y por qué no hace mañaneras a Boric?
No tengo idea, pero sí, le saltó la opinión pública encima por una conferencia de prensa de 55 minutos. Imagínate lo hiciera. Mira, yo creo ¿sabe? que... López Obrador se equivocaba harto y metía la pata. Pero lo instaló como método, Lo pues, como instaló tú dices, como método. y a diario ponía una agenda. Yo creo que está la fragilidad que se instala en el gobierno después del plebiscito del primero, que no hay ese coraje con el que partió, porque efectivamente es muy frágil y hay una quinta columna dentro que es impresionante. O sea, yo me acuerdo que a Lagos le iban a dejar estas ataúdes para caricaturizar su política y había una oposición que sí, que era fuerte. ¿Te acuerdas? Girardi inaugura eso, los Casalagos, qué sé yo. Pero lo que hay hoy día es que muchos parlamentarios que son de centroizquierda, que son del socialismo democrático, o sea, del gobierno, descubrieron que la crítica a su gobierno rinde comunicacionalmente como nada. Entonces, ya saben, necesito prensa, listo, criticar al gobierno. El método Soto. Claro. ¿Ah? Entonces, y ahora hay una diputada que hace lo mismo. Sí, antes había, los Guaripola eran... independientes del PPD. Sí, bueno, Raúl Soto, militante del PPD, Fidel Espinosa, militante del PS, pero claro, ahora sale Musante, que entendió el mecanismo y ahí se subió. Y está famosa. Y son independientes, porque no son PPD, no son militantes. Entiendo que el comité de diputados PPD está en manos de independientes. Sí, pues son la mayoría. Claro, yo creo que hay dos militantes y los otros 7 son, o 6 son independientes. Bueno, es que es el mecanismo también de reclutar figuras que son más conocidas y después no hacerse cargo de cuando son electos. Que eso ha hecho el PPD. Pero claro, permitir la instalación de una agenda adversa también es responsabilidad de un sistema de medios que no es pluralista. El problema no es que existan la Tercera y el Mercurio, son plenamente legítimos en un contexto pluralista, pero cuando no hay otra cosa, o hay medios que son muy pequeños, con poca influencia, no funciona. Ahora, este tema de los parlamentarios de centro izquierda que critican dedicadamente al gobierno, tiene que ver también con la debilidad de los partidos. Porque, te digo, el caso de Fidel Espinosa, eso no era posible en la época en que yo todavía, hace ya 15, 16 años. Yo creo que lo habrías llamado al orden. No, si yo hubiera sido presidente, yo lo habría pasado al Tribunal de Disciplina hace mucho rato. Sí. Y si hubiera sido Raúl Ampuero, lo habría expulsado así directamente, por delito flagrante de indisciplina. Pero... es que estamos saliendo del tema comunicacional, pero yo quiero recoger ahí un punto, y es que hay una herida narcisista en el socialismo democrático y se nota mucho. O sea, hay algunos que entendieron que ser desafiados y ser maltratados por una nueva generación es parte de las reglas del juego, porque fueron maltratados, de verdad. Así se llega. Así tan exitosamente como el Frente Amplio, que en 10 años se convirtió en partido en el poder, pero hay que superarlo en algún minuto, ¿no? Por supuesto. Y no se supera. Entonces, creo que ahí se está actuando más desde el ego que desde la política. Y eso sí debilita, pues si siempre la subjetividad más mezquina debilita el proyecto colectivo. Ahora se le fue Naranjo. En fin. Pero algunos vuelven. Algunos vuelven. Algunos vuelven. Algo, bueno, no ha sido muy comprensible para mí en algunos casos, pero no los voy a mencionar porque son amigos míos. Bueno, Yasna, te agradezco mucho que hayas venido y quiero que siempre recuerdes al Portal Socialista cuando tomes tu café en la mañana. ¡Ay, qué rico! Excelente. Blanco, yo tengo una maña y necesitaba un tazón blanco. Así que ¡Qué bueno! Portal Socialista. Muchas gracias. Gracias, Yasna. Muchas gracias.